política en la Argentina y con todo en general. Primer tema que te planteo, vacuna. ¿Cómo estás viendo? Porque digo, todo lo demás que empieza a ocurrir en la Argentina tiene como este condicionante, ¿no? Si la pandemia tiene un rebrote, si no se puede controlar, todo lo que yo vengo hablando, la economía, el rebote, se va a complicar. ¿Cómo estás viendo la estrategia del gobierno con la vacuna y la postura de la oposición frente a esto? La posición del gobierno ha sido la posición de alguien serio. Alberto es un cuadro de excepción que se puso a pensar realmente cómo instalar esta situación. Pensó seriamente en la vacuna rusa. Estamos hablando de un instituto como el Gamaleya. El precursor fue Nicolai Gamaleya, un genio de la microbiología, de las vacunas. Son productores de la vacuna del ébola, han producido premios Nobel, 130, 140 años de prestigio. Había que confiar en alguna posición bien puesta y se hizo específicamente con ello. Además, yo no soy un tipo del marxismo ni cosa que se parezca, pero digo, que tomemos por tontos a los rusos. Son los primeros que llegaron a Berlín, son los primeros que llegaron al espacio, son los primeros que expulsaron a Napoleón y expulsaron a Hitler. Es decir, no tomemos un pueblo serio con la visión que quieras tener. Si no te gusta el palo de la política, discutir lo que quieras, pero veníamos de ver objetivamente algo muy bien puesto, muy bien planteado, que ante el dolor de lo que nos está pasando, era imperioso resolverlo. Pero a la par de eso no es casarse con nadie, porque nadie se casó con la Sputnik V, sino que empezar a trabajar con todas aquellas que tuvieran la oportunidad de poder generar contratos, que el día de mañana nos abastezcan en más de 50 millones de vacunas, y a eso se ha ido. No se ha tenido miedo, se ha hablado con seriedad, se ha planteado las cosas, y además se le ha dicho a la sociedad que el contrato decía que había plazos por cumplir. No se han cumplido, puede pasar, sucede. De hecho, eso fue lo que pasó y el presidente ha hecho lo correcto, decirle lo que dice el contrato. Mire, lo tengo que estar teniendo en tal fecha de diciembre y en tal fecha de enero. No se cumplieron. Bueno, hay una explicación que han dado la Federación Rusa y que hay explicaciones muy concretas, pero también hay otras que la propia Organización Mundial de la Salud, todo lo que tenemos que ver nosotros con la vacuna de Oxford y las discusiones relativas a ello, y la relación con China y la compra de creo que son 2 millones o 3 millones que se entregarían inmediatamente, son muy caras, $30 contra 9,5 de las Sputnik. Se llevó a $20, hay una discusión, pero todo está planteado en el mismo tema. Es un enorme negocio mundial, a la par de que sufre el mundo completo y que el resto de los países lo mira de la misma manera porque tienen el mismo dolor de cabeza que nosotros. Y bueno, allí vamos. ¿Y cómo ves, Aníbal? Porque la oposición criticaba y todo eso queda disipado con pero es que no hay seriedad. Pero mira, la publicación de The Lancet, ¿no?, una revista de mucho prestigio internacional, dice lo que dice acerca de la vacuna. ¿Cómo ves vos que en el medio de todo esto, desde lo político y desde lo legal, tu rol de abogado, que Carrió haya denunciado al gobierno por envenenamiento de la con otra sociedad? impresentable que tiene de alate en el Congreso? La realidad es que no hay que asignarle mucho valor a ese tema, salvo el dolor que puede generar en las familias que le puedan creer a esta mujer. Porque lo peligroso es eso, por mí que diga lo que se le ocurre, me importa un comino. Es una mujer sucia en todo el sentido de la palabra, es sucia, cuando la quieras mirar es sucia, entonces volverá a hacer cosas de sucia. Pero lo peligroso de esto es que puede haber alguien, una persona, con uno me alcanza para cuestionarlo, que realmente pueda creerle lo que esté diciendo, y en ese marco no se aplique la vacuna, porque es doloroso. Acaba de morir un amigo, ustedes estaban diciéndolo ahí, yo andaba moqueando atrás de las cámaras. Relator, periodista deportivo. Amigo de todo, lo conozco, vivimos a una cuadra de distancia. Él tenía 54 años, yo tengo 64. Cuando yo tenía 10 años, él nacía. Lo he visto desde chiquito, después ya la secundaria, la universidad, lo dejas de ver y lo vuelvo a ver cuando empieza a transmitir a Quilmes. Me ha acompañado en muchas cosas que hicimos juntos, se me rompe el corazón. Sí, y como consecuencia del COVID, ¿no? Lamentablemente, lo contábamos recién. Sí. Si esas cosas no nos enseñan, por Dios, prestemos atención, no se tomen a la joda lo que le pasa al pueblo argentino, hay que contarle la verdad, pero encontrás estos cabeza de frasco que no tienen otra cosa que eso, que tratar de sacar una ventajita politiquera. ¿Qué querés que te diga? ¿Y por qué, digo,
Digo, no hay un rechazo masivo de la sociedad a una figura porque hay una política parte que les hace... conviene o creen esto. Yo me acuerdo, unos meses atrás veíamos una señora muy bien vestida, hacía frío, junio, julio, con un cartelito que decía todos somos Vicentín. Yo no, son chorros. ¿Qué tengo que ver con esos tipos? Son todos chorros. Sí. ¿Por qué me metes a mí con todos somos Vicentín? Señora, no sabe de qué está hablando. Sí. Usted tiene ganas de pelearse con el gobierno y putear al gobierno y entonces sale con un cartelito estúpido que dice todos somos Vicentín. Más sí, señora, haga lo que quiera. Y como diría China Zorrilla, métale, señora, sáquese el gusto. Aníbal, ahora que justo el ejemplo que diste me da el pie para algo. Hablaste de Vicentín, que en su momento fue un avance que hizo el gobierno y después una especie de retroceso sobre ese tema. Porque es sano hacerlo. Bueno, y hoy, donde el gobierno empieza a avanzar producto de lo que está pasando con los precios internacionales, los precios internos, con la posibilidad de subir retenciones. Yo recién recordaba aquel momento... Las retenciones es un tema muy de cuidado. Quienes nos ha tocado la responsabilidad de comunicar, a veces tenemos que tener la claridad de que los periodistas pueden transformarse para nosotros en inoportunos. El periodista, por definición, es inoportuno. Soy padre de uno de ellas, así que la defiendo, defiendo la profesión. Son inoportunos, van a querer sacar lo que ellos quieren. Ajá. Lo que no me vas a hacer decir es lo que yo no quiero. Sí. Bueno, la cancha es esa. Creo que Cecilia, en su honestidad, lo que explica es que puede pasar. Sí, claro, artículo 4 de la Constitución Nacional habla de los derechos de exportación y de importación para sostener tu presupuesto, habla con toda claridad de lo que estamos discutiendo. La Argentina está regada de sangre del interior del país por defender los derechos respecto del puerto. Como no vamos a pensar en eso. El presidente lo tiene claro, claro que lo tiene claro. Pero son situaciones distintas. Lo del maíz era una situación muy puntual que se fue aclarando, se fue hablando y se fue ordenando. ¿Por qué razón? Y porque teníamos que llegar a imponer que en la Intersafra me garantizaran precio y cantidad de un maíz que necesito para los chanchos, para los pollos y para el feedlot. Con el trigo, algo parecido. Yo lo explico muy simple. ¿Cuánto trigo se necesita para hacer un kilo de harina? 1.4 kilos de trigo. ¿Cuánta harina se necesita para hacer un kilo de pan? 0.96. ¿Cuánto trigo se necesita para hacer un kilo de pan? Y multiplico 1,40 por 0.96 me da 1,34. Bueno, ¿cuánto está la tonelada de trigo? Y 20 lucas y un poquito más, 21.000 pesos. ¿Cuánto está el kilo de trigo? 21 pesos. Si yo quiero saber cuánto me costaría en pesos, multiplico 21 por 1,34 me va a dar 28,14. Sí, ¿por qué se vende a 200 mangos el kilo de pan? Si está 28,14 el trigo. Entonces, plantearse retenciones en términos de trigo pareciera que no. En términos de carnes, y la realidad es que nos encontramos con una situación extraña porque China sale a generar un mercado que nunca estuvo. Ellos siempre compraron carne envasada fundamentalmente, sobre todo de vaca, porque son grandes consumidores. China tiene casi la mitad de su población en cabeza de cerdo, casi la mitad de su población. Nunca superaron los 150 millones de cabezas de ganado de muy mala calidad. Empiezan a comprar carne con hueso. Entonces el dilema se le convierte al productor: se lo vendo al carnicero a un precio que ganamos monedas cada uno, o lo vendo a los chinos que me dan una plata muy grande. Bueno, está bien. ¿Sabés que quisiera? Una mega producción y que todos los chacareros se llenen de guita, porque laburan como perros para ese tema, pero no dejes al pueblo sin comer. Yo me puedo bancar que el teléfono no lo cambie, que la camisita no la pueda cambiar, que la zapatilla la tengan que bancar. No bancamos, todas esas se bancan, pero sin morfar no nos pasó nunca. Al peronismo no. No, claramente. No sé nosotros, al peronismo no. Entonces discutir ese tema, el presidente se lo dice con un cuidado del varón de Río Branco. Miren, lo charlamos y lo acordamos. Y lo hacemos bien, como se hizo con el maíz, lo hacemos bien. No lo podemos hacer bien de chamullo. Entonces dejen que lo resuelvo yo, porque el que tiene que tomar las decisiones soy yo, dice el presidente. Y bueno, me parece estupendo. ¿Y estos sectores no ves acompañando una postura dialoguista de parte del gobierno? Van a acompañar, porque es una cosa o la otra. Acá las decisiones las va a tomar el presidente. O nos sentamos y acordamos una cantidad para no tener que subir las retenciones ni utilizar cupos para la exportación. Bueno, evitémoslo. Dejemos que todo el mundo juegue libre, pero garantizame que yo tengo un tema que me funcione en serio y que el pueblo acceda a ello. A no ser que jueguen a desestabilizar políticamente. Sí, pero igualmente vuelve a la misma. El presidente no le mandó a decir, no dijo cree para decir Gregorio, se la dijo con todas las letras. Che, viejo, o por palabra o tomo yo las decisiones.
Lourdes, quería hacer una pregunta. Sí, hablando justamente, Aníbal, de lo que no se puede poner en juego es la comida, el Morphy de la familia argentina. Esta última semana se empezó a implementar el acuerdo de carnes a precios populares y asaltaron algunos sectores, como por ejemplo desde las carnicerías, diciendo nos dejaron afuera, están dejando por los costados algunos interlocutores claves, sobre todo para que llegue a lo largo y ancho del país. También se viene ahora el acuerdo de precios y de salarios y demás. ¿Faltan interlocutores en las mesas? ¿Cuáles son las trabas para que la inflación se contenga de alguna manera? Lo primero que lo primero que me agarro de lo que dice el ministro de Economía, sí, quien yo aprendí a respetarlo mucho, porque este pibe, tengo 30 años más que él, con lo cual me da derecho a decirle pibe. Mi viejo, cuando me presentaba, decía mi pibe, no decía mi hijo, decía mi pibe, me parece un tema sumamente afectivo. Sí. Este pibe le encontró el agujero al mate, y al encontrar el agujero al mate hay cosas que se pueden plantear y cosas que no. Lo que él está haciendo o diciendo tiene que ver primero con lo que se resolvió de la deuda, tiene que ver con lo que se tiene que resolver de la deuda y cómo se acomodan las piezas de la economía. Y las piezas de la economía solo se acomodan si en el marco participamos todos. Hay una parte resuelta por este tipo de acuerdos con los super o con los hipermercados. Bueno, va a haber que otra parte es seguir estudiando y buscándole la vuelta para que puedan llegar a esa situación también. Claro, porque dejás afuera una parte importante donde en el país, en el interior no hay eso. Claro. Y tenés que estar hablando de entre 1.200.000 y 1.300.000 cabezas de ganado por mes en el país. Claro. Tenés que estar pensándolo, a ver cómo le encontramos la vuelta. No soy yo el que tiene la solución. Por eso no quiero andar blandiendo como si la tuviera re clara, pero digo, la queja es concreta ahí, sí, claro. A ver cómo le encontramos la vuelta, veremos de alguna forma. Pero los precios cuidados también tienen que ver con eso, porque si bien desde el punto de vista del control del precio el Estado Nacional no debiera intervenir, la realidad es que cuando uno hace acuerdos, sí le permite, porque lo que estamos discutiendo es el pacta sunt servanda, decía el Código Civil viejo, y sigue sosteniendo la misma cosa. Si nosotros nos pusimos de acuerdo, vos tenés que cumplir. Decime que estás cumpliendo con los productos que me dijiste que vas a poner y que van a ser respetados de tal manera mientras salimos de este conflicto en el que estamos metidos. Nadie quiere quedarse toda la vida con este tema y nadie quiere meterse en las políticas del mercado que resuelven muchas de las cosas cuando no tienen complicaciones accesorias. Si no es el Estado el que la tiene que hacer, y a mí no me tiembla la mano, yo soy un hombre amante del mercado, del Estado, respeto al mercado, ¿cómo no? Si vivimos en una política capitalista. Total. Pero yo quiero tener en claro que el Estado va a ser el último que me va a resolver los temas cuando yo no tenga forma de salir de una situación como la que nos encontramos, que es mala y que este gobierno, gracias a Dios, nos sacó al mamerto encima, y entonces podemos estar trabajando para poner en proyección, lo mostraba recién Datelli en su gráfica más que contundente, de que los números se van poniendo en el lugar que tienen que estar y que nos van dando claridad de desarrollo estratégico como economía para pensar que los próximos años van a seguir creciendo de la misma manera. Si nosotros lográramos cerrar en mayo, como dice Guzmán, el acuerdo con el fondo, nos permitiría tener tasa, plazo y quita, ordenadito un poquito eso, sacándonos 3 o 4 años de encima, nos permiten evitar ese déficit financiero que nos va a impactar en el dolor de cabeza que estamos tratando de salir en este momento. Ahora nos metemos un poquito más con eso, pero te quiero hacer una pregunta a nuestro compañero Gustavo. Gustavo. Bueno, Aníbal, vamos con el tema, el abordaje jurídico, tu otra profesión, el abordaje jurídico. Tenemos uno de los temas que es la designación del Procurador General de la Nación. Por otro lado, ya se está trabajando para los reemplazantes de Bruglia y Bertuzzi. Bueno, una síntesis tuya de esta reforma y el daño que le ocasionaron algunas de las personas que estoy mencionando, ¿no? El tema de Bruglia y Bertuzzi es un tema que tendría que estar resuelto ya, lleva un plazo, el Ministerio de Justicia estará trabajando con los procesos que no se pueden ampliar de otra manera, tienen que cumplirse plazos en este tema para que vaya precluyendo cada una de las soluciones que se van reclamando en ese tema, y para ello llegar con los hombres y las personas preparadas para que tengan que estar en esos lugares. ¿Es imperioso resolverlo? Y sí, el otro día sacaron una decisión contra mi amigo Cristóbal López y Fabián de Sousa, sí, en el cual dejaron de procesarlos como lo había hecho Bonadío en algún momento por no sé qué cosa, y ahora los procesa
porque dice que son negociaciones incompatibles. No son funcionarios, nunca lo fueron, son empresarios. Es con la función pública. Son empresarios, no son funcionarios. ¿Cómo van a hacer negociaciones incompatibles? Bueno, pareciera ser que no para esa cosa, esa vocación de joder a las personas para hacerle algún daño, como lo hicieron con los cuadernos, con inventado y fotocopia de fotocopia y todo ese tipo de cosas, metiendo preso a un montón de gente de bien, en empresarios y exfuncionarios, con esta famosa situación que Irursun clavó como si fuese una doctrina, no es otra cosa que un mamarracho respecto de la prisión preventiva, que debiera el Congreso hacerse cargo y resolver en algún momento una gráfica bien contundente de lo que significa la prisión preventiva, para no meter preso a cualquier persona por temas que no merecían. Fíjense, 22 meses se comieron Cristóbal y Fabián, y resulta ser que después se dieron cuenta que los habían metido presos porque decían que habían intentado vender la empresa, que nunca sucedió. Lo terminó resolviendo la doctora Capuchetti, que fue elegida por el Mamerto. Las cosas son más claras que imposibles. Aníbal, un concurso que se resolvió muy rápido comparado con lo que es Correo Argentino, ¿no? Son cosas que tienen que ir resolviéndose. Con el correo pasa algo más o menos lo mismo. Nos encontramos con estos tipos que vinieron a chorear, no tienen otra cosa. No podemos desprendernos sin saber de quiénes estamos hablando, porque su visión fue la de venir a hacerse de buena parte de lo que le pertenece a los argentinos para su beneficio. Los de ellos, lo de su familia y lo de sus amigotes. Míralo, basta con verlo. Basta con ver el correo, basta con ver la autopista del Sol, basta con ver parques eólicos, basta con ver que se vendieron tierras que les pertenecen al Estado argentino y la compró la familia Blanco Villegas. Todo es así, no se olvidaron de ninguna. Este hombre que fue presidente no gastó nunca en su vida un peso bien habido. ¿Qué querés que piense? Es eso. El tipo vino a eso. ¿Y por qué nosotros no vamos a ser conscientes y racionales a la hora de pensar con quién estábamos tratando? Es eso lo que está. El daño que le han hecho a la Argentina va a pasar mucho tiempo para que se pueda resolver. Bueno, él y la caterva de inútiles que tenía a su alrededor como gabinete, ¿no? Aníbal, te traigo un poquito de nuevo a la economía. A ver, vos recién hablabas del peronismo, el hecho de intentar y buscar siempre que no esté la heladera vacía de los argentinos. Y este año marcabas lo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es importantísimo para descomprimir los intereses. En el medio hay una discusión y un acuerdo por el objetivo de déficit fiscal. Y en el presupuesto se retiraron los programas extraordinarios y FEATP que se usaron para el año pasado enfrentar a la pandemia. ¿Crees que este año, donde ya sabemos que por cómo viene la vacunación, estamos pensando en unos meses para adelante? Sí, claro. Con el rebrote, ¿crees que puede haber margen para retomar estos programas y que se va a priorizar eso antes que lo otro? Cuando uno mira la situación en la que nos encontramos, hay que verla desde dos ópticas. La primera es la Constitución pura, artículo 19, está en la Constitución de 1853. El artículo 19 es el que dice que todo lo que no está prohibido está permitido. Las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofenden al orden, la moral pública y le perjudican a terceros, están solo reservadas a Dios y exento a la autoridad de los magistrados. Bien, eso es poder de policía. El Estado puede tomar un montón de decisiones que Alberto tomó, para poner las cosas en caja e ir funcionando mientras la pandemia se iba produciendo y nosotros íbamos tomando plazos para ver cómo se resolvía. A contrario, en su artículo 75, inciso 19 de la Constitución reformada en 1994, lo que dice que el Estado es el responsable, lo ejerce por supuesto el Poder Ejecutivo, el Gobierno, del desarrollo económico. Y ese desarrollo económico requiere de compensaciones cuando tenemos tipo de dolores de cabeza. Por eso aparecieron las CIFE, por eso aparecieron las ATP. Él las quita porque en algún momento lo tiene que hacer para pensar otras políticas que generen riqueza. Por un lado puede ser la obra pública, yo lo veo en Gabriel Catopodi, lo veo en Gustavo Arrieta, lo veo en Jorge Ferraresi, laburando como locos, esperando que el bicho nos permita un segundito para salir más a la calle y comenzar a trabajar fuertemente en la obra pública. Y por otro lado, una fuerte concientización y desarrollo de un mercado doméstico que se genere a sí mismo abastecido por las pymes, que son las que van a dar laburo. Sí. Entonces tendríamos que tener una actividad muy grande. Si vemos, entonces, vuelvo a lo que dijo Guzmán. Guzmán dice, nosotros vamos a tener una inflación del 29. Ya el 4 de este mes de enero que pasó nos lastimó. Vamos a tener
un dólar de 102.4 el fin de año, que en eso lo podemos ir sosteniendo porque lo viene manejando muy bien, se sacó de encima a todos los especuladores que le quedaban desde después de las devaluaciones del Mamerto, todas las cosas que fueron funcionando, funcionaron, y además de eso habla de un 5.5 de crecimiento que yo creo que va a ser mucho más por lo menos del doble, mucho más del doble, por el nivel de actividad. Yo estoy convencido, es mi visión. Con lo cual entonces esa visión que yo tengo ayuda, va en sentido de lo que se está buscando. Lo que tengo entendido que el gobierno está pensando es que esas ATP que antes se tenían una gráfica, hoy tienen que ir dirigidas hacia aquellos que puedan tener problemas para los salarios en situaciones de crisis. Y no sé cuál será el formato, pero entiendo que el gobierno está trabajando en ello. Y Aníbal, el tema Fondo Monetario, clave. Me meto en las formas ahora, ¿no? Digo, hay que reestructurar, hay que renegociar para patear los vencimientos. Ahora, vos, por tu vasta experiencia en la política, conocés a todos los actores. Vos conocés mucho a Cristina, conocés mucho a Alberto. ¿Vos creés que dentro de la coalición gobernante hay un ala más vinculada a la vicepresidenta que tendría una postura más firme, más agresiva frente al Fondo Monetario y que el Ejecutivo y el presidente busca un diálogo? Yo entiendo que no. ¿Y que ahí hay tensión? No, porque Guzmán habla mucho con los dos. El presidente es quien la instruye, en definitiva, el único que toma decisiones verticales, en este caso es el presidente de la Nación. Pero él habla mucho con la vicepresidenta, que además no es una casualidad que haya sido 2 veces presidenta de la Nación. Tiene la cabeza llena de ideas, aporta, ayuda. Cristina jamás va a ser un cuadro de conspiración. Es el mejor cuadro político de los últimos 70, 80 años. La jefa del movimiento nacional peronista se va a proponer o va a permitir que alguien cercano a su persona pueda conspirar contra las decisiones, nunca. Entonces, lo que uno tiene que pensar en ese tema, con el Fondo Monetario Internacional, son decisiones inteligentes. Convencerlos, explicárselo, que, como diría Néstor Kirchner, los muertos no pagan deuda. Déjenme crecer, déjenme comer. No puedo estar flaco y salir a laburar de albañil. Tengo que tener un poquitito de reserva para poder tener la polenta para hacer las cosas. Bueno, tengo que todo eso desarrollarlo para que me comprendan que si yo voy generando la actividad, esa actividad me da la guita para poder pagar lo que te debo. Y el resultado con los bonistas lo muestra en clave. Y además la otra gráfica es que la complicación de la mayoría de los países endeudados es muy grande. Más de 40 países donde la pandemia deje que baje la bruma y que se vea un poquito todo con claridad, más de 40 países que no van a pagar su deuda. Y en el caso del Fondo Monetario, la complicidad que tuvo con el gobierno anterior. Sí, pero no es en este caso con la actual titular del fondo, que estamos hablando después de muchos años de una política búlgara, de mucha formación política y por supuesto formación económica que permite que uno pueda pensar las cosas de otra manera y hablar de otra manera. Así la señora esta sabe mucho de ese tema. Sí, claramente. Aníbal, para cerrar te voy a transmitir una pregunta, no hacerla yo, que me hace un montón de gente, redes sociales, me mandan mensajes, hoy que sabías, porque lo dijimos en redes, que venías al programa, me dice, pregúntale a Aníbal. La pregunta que me hacen todos es, un tipo con la experiencia de Aníbal, con los conocimientos que tiene Aníbal, ¿verdad? ¿Por qué hoy no forma parte del gabinete? No, yo no hablo de ese tema. Yo a mí me juré 16 veces en mi vida. 16. Las 16 veces que juré me vinieron a buscar. Yo nunca fui a golpear la puerta a nadie para ocupar un espacio. Desde haber sido, no sé, secretario del Senado de la provincia de Buenos Aires, al haber sido jefe de gabinete de ministro, me vinieron a buscar siempre. Y para ser interventor, esa sería la número 17, no juré, pero para ser interventor de Yacimiento Carbonífero Río Turbio, me llamó la gobernadora de Santa Cruz, no me llamó Máximo, pero él formaba parte de la decisión, y me llamó el presidente de la Nación. Estoy haciendo lo que me pidieron, punto. Lo otro no es un tema mío. Si este gobierno te convoca y te necesita, vos estás dispuesto a jurar la vez número 17. Estos son los periodistas imprudentes a los que yo no le contesto, porque yo elijo lo que yo contesto. Bueno, pero jurarías la vez número 17 si fuera necesario.